fue el verde del barril. La recta se hizo pasar en el pasto de un fusil. 60 años de silencio bajo el punto fijo y su disfraz. Un país de petróleo y miseria que no pudo despertar. Llegó el 83, la moneda se rompió. El hambre en las barriadas, el grito que estalló. El pueblo en las calles, la promesa que se pudre en el suelo, esperando un líder que nos libere. Llegó el 83, la moneda se rompió. El hambre en las barriadas, el grito que estalló. El pueblo en las calles, la promesa que se pudre en el suelo, esperando un líder que nos libere. De la crisis la esperanza llegó el comandante audaz, con un golpe y una boina prometiendo un nuevo compás. Pero el socialismo en boca se volvió un gran terror, y Chávez le tira flores en el miedo y el rencor. Hoy su nombre es veneno, su herencia es la cruel verdad. Un país en ruinas, sin luz ni dignidad. Y aquel que alaba al muerto no conoce el infierno actual. El cáncer de la historia, la ruina nacional. Pero la traición no es de uno, la miseria es dual. Primero fue Capriles vendiendo un ideal, luego vino el viejo asqueroso y su sombra miserable, y el vendedor de patria Guaidó jugando a ser intocable. Hoy le toca a María Corina, pues el mismo disfraz, del mismo pozo surge la misma sombra detrás. Ciegos los que aún confían en el juego del poder, el venezolano estúpido que no quiere ver. Que muera el chavismo, que muera el chavismo, que caiga el maldito, rompiendo este espejismo. No es su color, no es su nombre, es el sistema que está mal. La historia lo ha probado, es hora de un final. Que muera el chavismo, que muera el chavismo. No más rojo ni azul, solo el corazón de un abismo. La ficción algún día caerá y correrá la sangre. No la de las cañas, sino el final de la burla. Venezuela despierta, no te dejes engañar. Tenemos la fuerza, la hora es de empezar. El poder es nuestro, no lo entreguemos más. Somos la vergüenza si volvemos hacia atrás. ¿Qué fue, mi gente? En esta oportunidad estamos en una entrevista con el líder del movimiento nacionalista venezolano, Nelson Ramírez. Esta es una entrevista que muchos de mis seguidores me pidieron que hiciera para poder averiguar más y poder entender más de qué trata este movimiento que está agarrando bastante impulso y bastante seguimiento en Venezuela actualmente. Así que, hola Nelson, dinos un poco más sobre quiénes son y qué hacen exactamente. Muy bien, John, muchísimas gracias por la entrevista, la oportunidad de difundir el ideal en Venezuela y en el mundo, pues, en donde se encuentran todos los venezolanos patriotas que aún quieren al país y les duele la situación que vivimos. Mira, el Movimiento Nacionalista Orden nace con la necesidad de ofrecerle a Venezuela y a los venezolanos un planteamiento político totalmente diferente al esquema tradicional de cómo se ha venido efectuando y ejecutando la política en nuestro país. Es decir, primero, con una tendencia claramente nacionalista, autóctona, venezolanista y criolla, en la cual define nuestro movimiento en torno a la inspiración a nuestra historia, entendido desde una forma orgánica, es decir, desde todos los anales de nuestra historia, sin enfrentamientos de luchas de clases, sin enfrentamientos de periodos históricos y sin malas interpretaciones en torno a muchos de los personajes que definieron nuestra historia. De tal manera que bajo esta narrativa nosotros nos levantamos para ofrecer al país una nueva alternativa política, unos nuevos actores políticos con unas prácticas políticas totalmente diferentes, totalmente adverso a la ideología socialista que está consumiendo la desgracia de Venezuela, totalmente adverso a las prácticas populistas y clientelares por la cual Venezuela se guió durante muchísimas décadas y que nos ha llevado a este total descalabro y hecatombe que vive Venezuela. Nosotros somos un movimiento totalmente separado de conexiones de partidos, totalmente libres de toda asociación partidista,
porque, bueno, en primer lugar hay que resaltar que los partidos políticos en Venezuela, las dirigencias políticas en Venezuela han sido absolutamente de izquierda. Todos los partidos políticos son de izquierda y en una forma de entender esta situación, pues naturalmente a través de esa ideología de izquierda, de una u otra manera corean al régimen que actualmente lleva en Venezuela 17 años. Naturalmente tenemos muchísimas cosas en que trabajar, como en la práctica lo estamos haciendo. Estamos trabajando en la construcción de un ideario propio, puesto que cuando se habla de nacionalismo, pues se tiende a confundir de muchísimas cosas. En primer lugar, el primer error en Venezuela es de señalar al régimen chavista de nacionalista, cosa que es totalmente falso. De hecho, yo lo explico en un artículo, las diferencias entre el nacionalismo venezolano y el falso nacionalismo pregonado por el chavismo. Por otra parte, diferenciarnos de los otros nacionalismos que hay en el mundo o de las asociaciones que nos puedan hacer con los nacionalismos de la primera mitad del siglo XX en Europa, ¿no? De tal manera que, bajo esta concepción, nos levantamos como un movimiento nacionalista venezolano autóctono, bien, totalmente auténtico y diferenciado de cualquier otro movimiento de cualquier otro país. Ok, muy bien. Y bueno, mencionaste algunas cosas ahí que me parecen interesantes. Entre ellas está, obviamente, el saber diferenciar el falso nacionalismo, como tú bien lo dijiste, que presentaba Chávez y que todavía tratan de hacer creer que es su ideología los que están en el poder actualmente, cuando en realidad es un estado totalitarista y con tildes dictatoriales y nunca ha tenido el interés del pueblo en mente, aun cuando Chávez inició, que se podría discutir y decir que en sus primeros 2, 3 años de gobierno hizo bastantes cosas buenas, eso no se le pueden quitar, pero el hecho de que fundamentalmente la idea nunca fue empoderar al público venezolano, sino más bien crear dependientes, crear básicamente personas que dependen del Estado y que por ello van a seguir votando por el candidato oficialista, por Chávez o por Maduro, ya que ellos son básicamente los que les están dando los medios para vivir, ya sea proveyéndoles migajas de comida o dándoles unas casas que son unos ranchos o dándoles una mísera cantidad de dinero. Pero es básicamente eso, crear un estado de dependencia. Eso es lo que hacen todos los líderes de izquierda. Y aparte de eso, también mencionaste que algo que yo he dicho desde hace un buen tiempo y algo que me ha llevado a recibir muchísimo odio por parte de miembros de la oposición, y eso es que la oposición es ideológicamente chavista. O sea, se podría decir que en términos de la base fundamental de lo que era la ideología chavista y lo que hoy en día presentan, por ejemplo, personas como Capriles, es básicamente la misma cosa. Lo único que cambia es que hoy en día los venezolanos que están cansados con el manejo de este gobierno pueden ver a la oposición, y se han creído el cuento del gobierno de hace 18 años que la oposición es de ultraderecha, lo cual es absolutamente ridículo, pero pueden ver a la oposición como una alternativa opuesta al gobierno. Pero la única razón es porque el gobierno yo lo veo como una pila gastada y la oposición es la pila que todavía le queda energía. Pero la realidad es que, ¿qué ocurre si de entrar en el poder un miembro de la oposición, supongámonos un Capriles, un Leopoldo, qué pasaría dentro de 4 o 5 años cuando sus métodos que sean parecidos a los que implementó Chávez empiecen a fallar? O sea, ¿qué ocurriría en ese momento? Entonces yo lo que te quiero preguntar a ti, es una de las principales cosas que se preguntan las personas que quieren averiguar más sobre tu movimiento, es primero que nada, ¿cuáles son tus planes para la economía venezolana? ¿Cómo ves que se puede recuperar esta economía que hoy en día está en los niveles más profundos de la destrucción de un modelo socialista que no ha funcionado? Sí, bueno, Patrick, efectivamente, esa es la gran incógnita de todos los venezolanos, ¿no? Porque en sumadas cuentas, los actores políticos que se autodenominan oposición no hacen más que repetir todas las bases y repetir todos los fundamentos ideológicos del régimen, del chavismo, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de señores de Primero Justicia en decir de que, bueno, van a dar los títulos de tierra a los cerros, a los barrios, ¿no? Es decir, sentar a la gente
en sus mismas condiciones materiales donde jamás van a salir. O sea, y eso es una práctica totalmente socialista. Puedes ver también, podemos ver todos los venezolanos como los líderes que se autodenominan oposición de la coalición partidista Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, hablan de reconciliarse con el régimen, hablan de, bueno, e incluso afirman de manera flagrante, y yo me atrevo a decir hasta descarado, que pertenecen a la Internacional Socialista. Pues, entonces, bajo ese espectro, las condiciones políticas, sociales y económicas no van a cambiar entrando ninguno de estos personajes o tomando el poder de manera formal, porque ya están en el poder, ya ellos tienen unas cuotas de poder totalmente repartidas. Fíjate que ya tienen la Asamblea Nacional, tienen algunas gobernaciones, algunas alcaldías, es decir, están cogobernando con el régimen. Ahora, el punto central y neurálgico es que cuando tomen el poder central, es decir, el Ejecutivo, la presidencia, no va a haber cambio alguno, porque sus directrices son totalmente alineadas a la izquierda. Una izquierda relativamente más moderada contra una izquierda radical, pero izquierda al fin. Es decir, su fundamento y su padre es el marxismo. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que desnudar. En función de esa realidad que nosotros desnudamos, nosotros estamos planteando un esquema económico bastante fuera del usual a la idiosincrasia que nos han impuesto estos partidos tradicionales de la izquierda. Bajo este enunciado, hay que entender el contexto en el cual se encuentra Venezuela. Venezuela ahorita se encuentra en el descalabro total de manera en la parte económica. A Venezuela la saquearon de manera brutal. O sea, nos han dejado, hablando en criollo, en la carraplana. Y bueno, y eso implica tomar unas medidas económicas de emergencia. En primer lugar, nosotros, toda esta crisis nos tiene que dejar una experiencia. Venezuela ya tiene que empezar a reflexionar, nosotros los venezolanos tenemos que empezar a reflexionar, a meditar en que ya es hora de empezar a producir en nuestro país. Eso es una cosa muy importante, porque fíjate ahorita que nos bloquearon las fronteras, que ahorita ya no hay, o sea, que ya no hay ningún producto porque todo se importaba. El campo, de todas las expropiaciones que hicieron, lo aniquilaron, lo exterminaron, lo dejaron un desierto. Entonces, bueno, todas esas cosas nosotros tenemos que aprender de ellas para no volver a caer cíclicamente en estas hecatombes económicas, sociales y sobre todo este hecatombe moral y de autoestima que somete a los venezolanos. Pero quiero hablar de manera puntual con algunos planteamientos que tiene el Movimiento para la Nación a título enunciado, porque en su debida oportunidad, en su debido momento, haremos los anuncios con mayor detalle a la nación. Por ejemplo, nosotros no podemos estar, John, amarrados a las camisas de fuerzas de ideologías caducas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos ver que el régimen con su cuestión marxista, pues bueno, no, empeñados en la economía marxista, llevarnos al fracaso, llevarnos a la hambruna. Estos señores que se dicen oposición también, bueno, el giro económico no es muy diferente a lo que plantea el régimen. Bien, nosotros tenemos que, bueno, efectivamente hay un momento de que tenemos que abrir mercado, pues, o sea, necesitamos apoyo económico, de ahorita de lo que no tenemos nada, bien, pero hay que tomar otras medidas también en lo interno bastante importantes. Por ejemplo, el Estado, John, no se puede dar el lujo de estar vendiendo teléfonos. Eso lo hemos dicho nosotros en infinidades de veces. O sea, el Estado no puede estar vendiendo teléfonos, no puede estar reparando teléfonos, no puede estar instalando líneas telefónicas, no tienes que estar encargado de poner una señal de Wi-Fi, como dice esta señora Jacqueline Farías, ¿no? Es decir, esas empresas, y hablo específicamente de Movilnet y de la CanTV, que no sirven, que están trayéndole gastos increíbles al país, que están ofreciendo un servicio patético y que es una cruz a cuestas de los venezolanos. Eso lo tienen, o sea, de eso tenemos que venderlo. O sea, ya eso ahí ya no hay nada que hacer. Fíjate todo cómo se explica que una empresa de telecomunicaciones quiebre. O sea, eso no se ha visto en ninguna parte del planeta. Y si hay vida en otros planetas, tampoco se va a ver eso en otros planetas. O sea, hablando ya un poquito más exagerado. Entonces, bueno, eso tiene que, bueno, se tiene que salir de esas empresas que generan gastos. Ahora, otro punto es diversificar el tema energético en Venezuela. Para nadie es un secreto que a PDVSA la quebraron también, la quebraron en el mundo entero. Entonces, bueno, mira, aquí nosotros tenemos una posición geográfica muy privilegiada, en la cual podemos desarrollar unos tipos de energía alternativos muy importantes, con talento humano venezolano
que puede dar solución y respuesta a estos planteamientos, como ya en la práctica lo estamos trabajando y como te digo, bueno, ya en su debido momento haremos los anuncios respectivos. Fíjate, tenemos energía solar en todas las costas del país, podemos desarrollar energía eólica de manera increíble. Bueno, la hidroeléctrica, nada, a entrar en esos detalles ahorita con toda la crisis que hemos tenido, pero eso también con una muy buena planificación por parte de expertos en la materia, doctos en la materia, es posible tener una solución a tales efectos. Ok, y una de las principales preocupaciones de cualquier venezolano obviamente también es el tema de la inseguridad. Ahora cuando tú mencionas el potencial turístico que tiene Venezuela, ese potencial no va a tener ningún tipo de valor comercial a menos que se solvente el problema de la inseguridad, porque o sea, no es fácil tratar de obtener turismo extranjero si tienes la tasa de homicidios más alta del mundo. Así que, por ejemplo, lo que se hizo en Colombia, que les resultó de maravilla, básicamente, en términos de turismo, fue que ellos pusieron al ejército a hacer algo. O sea, los que no estaban luchando con la guerrilla salieron a las calles y en cada esquina de cualquier ciudad en Colombia tú puedes ver a un militar y eso no solo ha disminuido masivamente los niveles de delincuencia y los niveles de asesinatos, sino también le ha dado un sentimiento de seguridad al país, porque Colombia tuvo algo que Venezuela no ha tenido. Venezuela, si por ejemplo, yo que vivo en el exterior, Venezuela es un país del que casi no se habla fuera de Latinoamérica. O sea, es un país que por distintas agendas políticas no quieren mencionar los medios populares. Por ejemplo, acá en Inglaterra tienen la agenda, por ejemplo, la estación de noticias más grande de Inglaterra, que es la BBC. Ellos tienen esa agenda socialista, están apoyando a personas como Jeremy Corbyn, que es el líder del movimiento laboral, que es básicamente el movimiento izquierdista inglés. Y esa persona, Jeremy Corbyn, es alguien que dijo hace 2 años que Venezuela es a lo que debería aspirar ser Inglaterra. O sea, él es alguien que ha defendido en cada momento posible al gobierno de Chávez y le ha echado la culpa a todos los problemas de Venezuela a la intervención americana. Y bueno, esa es básicamente la agenda que se está empujando acá. En Estados Unidos, por ejemplo, tienes a varias de las estaciones más grandes. Podríamos sacar, por ejemplo, como único medio de oposición a la Fox, pero de resto, todos están apoyando al líder de izquierda, al establecimiento, a personas como Hillary Clinton, a personas como Bernie Sanders. Sí. Que básicamente, si vamos una vez más al término ideológico, son muy parecidos a lo que planteaba Chávez. Obviamente no se puede ser extremista en un país como Estados Unidos porque la gente no se lo va a calar. O sea, no es lo mismo engañar a un público latino, por malo que suene, a engañar a un público americano. Y con esto estoy diciendo, porque mira, yo no soy alguien que voy a estar hablando en términos políticamente correctos, eso te lo dejo a ti, pero, pero mira, hay que entender algo. El principal problema de los venezolanos y los latinos en general es su propia falta de educación, su propia falta de cultura, su propia falta de conocimiento sobre los temas que involucran la economía, la política y los problemas sociales de su país. Porque Patrick, has dicho algo medular, algo sumamente medular que el movimiento nacionalista orden está focalizado y es el tema de la educación. Es el tema de la educación. Nosotros siempre, nuestro primer planteamiento ante cualquier cosa es el tema de la educación, porque es que justamente cuando tú tienes una nación de individuos que ignoran y desconocen su historia, sus tradiciones, sus leyes, o sea, cualquier cantidad de cosas. Mira, ese es el caldo de cultivo perfecto no solamente para el populismo, sino también para los regímenes totalitarios y los regímenes socialistas como en la práctica tenemos hoy. Y ahora, yo quiero hacerte un comentario. Si bien es cierto, digamos, en el mundo anglosajón hay digamos, otra perspectiva del mundo, porque, bueno, han pasado, digamos, algunas crisis de carácter mundial bastante fuertes, ¿no? Sus historias son bastante golpeadas, pero sin embargo no hay que subestimar, John, de que, cómo trabaja el socialismo. El socialismo entendido después de la Revolución Rusa, para poderse perpetuar
y ejecutar sus planes, tal cual lo establece el manifiesto del Partido Comunista, bueno, tuvieron que reformarse, tuvieron que revisarse y replantearse, y ellos ya trabajan a mediano y largo plazo. Fíjate tú que, por ejemplo, en Venezuela, esto ya era un plan concebido desde Cuba, desde Fidel Castro en 1959. O sea, fíjate tú la invasión a Machurucuto, todas las agresiones que ha tenido Venezuela por parte de esa isla y el recibimiento que tenía esa revolución y el apoyo que tuvo esa revolución cubana por parte de dirigentes que hoy se hacen llamar de oposición. Del mismo modo, el socialismo actúa en otros países, o sea, ya no se muestra de manera frontal, ya se disfraza, ya hay medios culturales, ya hay medios informativos, hay muchas formas como ellos van poco a poco permeando y es cuestión de años para que las sociedades vayan sucumbiendo, como en el caso de Venezuela. Fíjate tú qué pasó con nosotros, John. ¿Tú te acuerdas cuando llegó Chávez en el 2002, 2003? Decía, no, esto no es Cuba, aquí eso no va a pasar, esto no es... ¿Y qué pasó? ¿Y qué estamos ahorita viviendo, John? Justamente eso. Entonces, fíjate tú que, bueno, lo que está pasando en el mundo, bueno, es justamente el replanteamiento del bolchevismo, totalmente. Entonces, eso... ¿Sí? Exacto, o sea, es que mira, si hay algo que la izquierda sabe hacer bien es crear dependencia. O sea, mira, ¿por qué tú crees que una de las principales cosas que cualquier político o gobierno socialista o izquierdista en general va a querer aplicar es la educación gratuita, la educación manejada por el Estado? ¿Por qué? Porque sirve como la máquina de endoctrinamiento perfecta. O sea, sirve como una máquina de propaganda socialista, de propaganda izquierdista, y por eso es que actualmente en países como Estados Unidos, en países como Inglaterra, tenemos a una población, mira lo que ocurrió con el voto para salir de la Unión Europea que tomó el Reino Unido hace poco, Sí, en el que la mayoría de las personas jóvenes entre 18 y 28 años de edad votaron para quedarse. Votaron para quedarse dentro de un estado dictatorial. Votaron para no tener soberanía. Votaron para no poder decidir sus propias leyes. Votaron para no poder correcto. decidir cómo gastar su dinero de impuestos. Pero ¿por qué lo hicieron? Pues porque desde chiquitos se les han metido estas ideas, estas propagandas en la cabeza de que el Estado tiene que controlar todo aspecto de su vida, que tiene que controlar su educación, su salud, sus casas, darles casas gratis, darles beneficios, el sistema beneficiario que existen en la mayoría de los países del oeste y que existen en cualquier país socialista como lo es en Venezuela. Entonces eso es exactamente lo que hacen y lo hacen a la perfección. Y como tú bien dices, no es un tema de ser miopes, o sea, hay que ver las cosas a la larga, porque esto es un tema generacional. O sea, Correcto. la pobreza por acá, en Inglaterra, para darte un ejemplo, la pobreza más frecuentemente que no es generacional. A esto me refiero que hay generaciones de personas en las que ningún miembro de la familia ha tenido un empleo en generaciones han estado viviendo a base de los beneficios del Estado. Entonces, si tú naces, creces, te formas en una familia en la que tus padres no están trabajando, en la que quizás no tienes a una figura paterna, entonces obviamente tus potenciales y tus esperanzas de poder salir de esa mentalidad y poder aspirar a ser alguien exitoso en la vida se disminuyen drásticamente. Eso es lo que se ve entre la población negra en Estados Unidos, por ejemplo, pero obviamente esta es otra cosa. Lo primero que hacen es querer implementarles esta mentalidad de que no solo el Estado tiene que acomodarlos y el Estado tiene que cuidarlos, sino que también todos sus problemas no se deben por culpa de ellos mismos, no son a causa de sus Correcto. propias fallas, sino son culpa de racismo, son culpa de Exactamente. imperialismo. Siempre Exacto. van a tener un tercero a quien culpar. Es decir, no hay bajo estos esquemas de adoctrinamiento socialista, no hay una responsabilidad individual ni mucho menos una responsabilidad ciudadana. En consecuencia, siempre la culpa es de un tercero. El imperio, el más blanquito, el más negrito, el que X. Siempre hay alguien, el culpable de las desgracias de las personas socialistas. Es decir, es Exacto. algo totalmente nefasto para una sociedad. Porque justamente las grandes sociedades, las grandes naciones, es porque se han levantado en torno al valor, trabajo y responsabilidad de sus ciudadanos, porque comprenden que a través del deber y a través de la responsabilidad es que levantan sus naciones, le dan poderío a sus naciones y además tienen la autoridad, tienen la legitimidad para exigir sus derechos. Cosa que en todo el esquema socialista, pues mira, no hay
no hay forma de que se cumplan deberes, o sea, todo el mundo a exigir derechos y nadie cumple nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos un terreno sin ley. O sea, nadie cumple nada, nadie da nada de sí, todo el mundo espera de todo, pero el país y la sociedad cayéndose en mil pedazos, ¿no? O sea, Exacto. bueno, Y mira, otra cosa para elaborar en eso. Dime tú si no es cierto que si el modelo de Chávez hubiera funcionado hasta el día de hoy, si ese modelo hubiera sido viable, dime tú quiénes serían los primeros en la fila para obtener una nevera nueva, para obtener una casa nueva. ¿Quiénes serían los primeros en la fila? Serían exactamente las mismas personas que hoy en día dicen, no, este gobierno no puede ser una desgracia, hay que apoyar a la oposición para que venga el Capriles. Ellos mismos. Porque el problema no es un problema político, el problema es un problema de la mentalidad del venezolano y del latino en general. Entonces, para mí, y esto es algo que he opinado desde hace años, la meta más dura de alcanzar, el cambio que más tiempo va a tomar en obtenerse, es un cambio de la mentalidad, es educar a las personas. Entonces tú como un movimiento, ¿cuáles serían tus ideas para poder de alguna u otra forma exterminar este endoctrinamiento que se ha tenido en Venezuela durante tanto tiempo? mira, John, es muy importante lo que acabas de decir. Insisto que bueno, que también es la parte medular de toda la estructura de nuestro movimiento, del movimiento nacionalista orden. Fíjate, acabas de decir una cosa muy importante, que es el tema de la actitud, el tema cultural en la sociedad venezolana, que ojo, eso escapa de todos a un sector social, o sea, es todos los sectores sociales en Venezuela que tienen embotado esa cultura rentista, esa cultura paternalista, esa cultura de, bueno, que lo haga otro, en fin, es algo bastante bárbaro, pero también quiero hacer una puntualización, porque nosotros entendemos a la sociedad, a los ciudadanos, como el ejemplo de una familia, es decir, ¿cómo es un niño? ¿Qué es un niño? El niño es el reflejo de sus padres, el niño es el reflejo de su familia. Si el niño ve una familia, bueno, totalmente con antivalores, pues naturalmente el niño va a salir con prácticas propias de las que vio en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder empezar ese cambio en Venezuela es imperativo el cambio de los actores políticos, porque a través del ejemplo es que se ha mal acostumbrado a los venezolanos. Fíjate tú que las prácticas corruptas que se ven en todas las manifestaciones de la vida cotidiana en Venezuela, ¿por qué son? Son porque vemos el ejemplo desde arriba de que son corruptos, de que robar es chévere, de que ser corrupto y cadiviar es bueno, ser PRAN es lo mejor, porque bueno, le dan cobertura a un PRAN, bueno, vemos corruptos de larga data todavía en funciones de gobierno, y bueno, el vicio es exaltado como una virtud, y la virtud propiamente es vista como algo de tontos. Entonces, mientras tengamos esta élite política que tienen que estar en Venezuela décadas, que siempre son los mismos, porque no me digan ahorita que en el régimen el chavismo salió por generación espontánea. El señor Aristóbulo Isturiz viene de las filas de Acción Democrática. Muchos de la actual oposición vienen también de la Cuarta República. O sea, la alternabilidad de cargos que tienen estos señores ha sido increíble. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el arquetipo y el modelo a seguir de los venezolanos? Bueno, este tipo de señores. Entonces, bueno, corruptos, que bueno, se roban de manera descarada, se ríen en las barbas de todos los venezolanos. Entonces, bueno, ¿qué le queda al venezolano? Tomar esas mismas prácticas. Es decir, lo toma, por ejemplo, y bueno, y eso lo ves cuando alguien pregunta, cualquier venezolano, mira, tú no conoces a alguien que me haga esto más rápido, mira, que yo le pago, o si lo para un policía, ya está preparando el dinero para pagarle al policía, sin el policía haberle dicho nada. O el policía ya está también directamente a incurrir en este tipo de prácticas. Entonces, es una sociedad cíclica de vicios representada en una manifestación del ejemplo de quienes lideran los destinos del país. Y eso hay que acabarlo por completo. Es decir, fíjate tú, la juventud venezolana, incluso en las universidades, muchas que están adheridas a los partidos y obedecen directrices de los partidos. Te voy a poner un ejemplo clarito, la generación del movimiento estudiantil 2007. Y bueno, y eso hay que decirlo con toda la responsabilidad del caso y con toda la crudeza que amerite.
Bueno, el señor John Goicoechea, el señor Ricardo Sánchez, el señor, ¿cómo se llama este? Freddy Guevara, todos esos señores de esa generación. ¿Qué hicieron después de ese movimiento estudiantil? Hincarse ante los partidos. Y hoy son los señores que defienden el legado de Chávez. Bueno, ¿qué hizo el señor Ricardo Sánchez? Bueno, se brincó la talanquera de manera descarada. ¿Qué dice el señor Freddy Guevara? No, que hay que respetar el legado. Lo mismo que dice el señor Vecchio, lo mismo que dice la señora Pintori, que en estos días se reunió también con este señor, el que es gordito, ¿cómo es que se llama? Juan Juan Barreto. Barreto. Ajá, Mira, entonces, que para tocar eso rápido, mira, primero que nada, esa gente, John Goicoechea, siempre me parecieron unos miserables, bueno, para nada. Eso yo desde el inicio lo dije, mucha gente en el momento en el que él estaba agarrando popularidad me dijo que no, que él era la solución, que iba a ser el próximo presidente, bueno, para nada, que buscó sus 15 minutos de fama y bueno. Pero sí, o sea, mencionaste lo de Juan Barreto. Yo en cuando vi esa foto, o sea, mira, yo no puedo entender a qué está jugando esta oposición. O sea, en cuando yo trato de poder más o menos entender el plan, la estrategia que tiene la oposición, porque yo no apoyo a la oposición actualmente. Llevo años que no he apoyado a la oposición porque no los veo con ningún tipo de camino que vaya a llevar a un cambio real, un cambio estructural, un cambio sistémico. O sea, yo no lo veo con nada de marcadamente distinto a lo que ya se ha aprobado y lo que ya ha fallado. Em, pero obviamente, o sea, es básicamente decir, bueno, vas a apoyar a la oposición o vas a apoyar al chavismo, no tienes más opciones, entonces en algunos casos hay que morder esa bala. Pero por eso es que es tan importante hablar con personas como tú, porque tú lo que presentas es una tercera opción. Entonces eso es algo que hace falta en Venezuela. Yo llevo años diciendo que Venezuela necesita un partido de derecha. Yo, por ejemplo, en Twitter hace unas semanas dije que Venezuela lo que necesitaba era un Pinochet. Obviamente te podrás imaginar la respuesta que yo obtuve por parte de chilenos en cuando dije eso. Pero el problema es que las personas hablan nada más de lo que conocen, pero no hablan de qué era lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento. No hablan del hecho de que Pinochet básicamente salvó a Chile de terminar siendo una dictadura comunista. No hablan de eso, porque hablan nada más de lo negativo que tuvo su gobierno, que obviamente se vio presionado por básicamente más de la mitad del país desde el primer día, porque obviamente no lo quieren en el poder. Pero en términos reales de lo que se hizo, si nosotros venimos a hablar sobre qué tipo de modelo político tiende a funcionar en cuando un país está en tan mal estado como este, suele, más constantemente que no, ser un modelo que se podría llamar un modelo dictatorial. Pero en cuando decimos dictatorial, no nos referimos al hecho de que nos estén quitando nuestras libertades, sino que venga un grupo de personas que sepa lo que hay que hacer, que sepa que a mucha parte de la población no le va a gustar, pero que sepan que es lo necesario para mejorar el país. Personas que de verdad quieran al país, personas que de verdad quieran que el país mejore. Y que vengan y digan, bueno, mira, vamos a implementar estas medidas, así sean populares o no, así tengan el apoyo del público o no, porque esto es lo que hay que hacer. Yo no veo bueno, ninguna otra opción en Venezuela John, a que entre un modelo como ese. y te digo una cosa, tomando tu palabra, fíjate tú, no es necesario irse hasta Chile y emular el caso de Pinochet. Eso lo podemos ver incluso en nuestra propia historia. Fíjate tú como en 1958 fue derrocado el nuevo ideal nacional en Venezuela. Eso es el caso más palpable donde se estaba desarrollando el país. Ojo, y no con esto estoy diciendo que el movimiento es perejimenista, porque a nosotros nos señalan de perejimenistas, que si adoramos a Pérez Jiménez, que si exaltamos a Pérez Jiménez. No, señores, o sea, ya Pérez Jiménez cumplió un periodo histórico importantísimo para Venezuela, pero nosotros como exploradores de la historia tenemos que volver a nuestros referentes, y es un referente que nos han querido ocultar. Y John, durante el nuevo ideal nacional, en la década del nuevo ideal nacional, mira, Venezuela agarró una potencia increíble, la moneda venezolana muy cerca de estar al par del dólar. Bueno, las transacciones económicas internacionales se hacían también en buena parte con moneda venezolana. Esos son datos respaldados por el Banco Central, no lo estoy diciendo yo, Y ni lo estamos mira, inventando nosotros. nosotros sabemos, eso es lo que nos contaban nuestros padres o los que son lo suficientemente viejos como para recordarlo por su cuenta, el periodo en el que se iba a Estados Unidos para comprar cosas allá porque eran más baratos que comprarlas aquí. Entonces, porque la moneda era más fuerte, entonces podías irte para allá y tener un gasto mayor a lo que podrías obtener aquí. Pero mira, el problema es que en cuando tú hablas sobre ese gobierno,
lo primero que se va a responder, lo primero que van a responder muchos, es que van a decir, bueno, sí, pero eso fue bueno nada más para la clase media y alta. A los pobres los Eso es dejaron falso. abandonados. Pero mira, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que yo siempre digo. Esto es lo que yo siempre he dicho. El problema es que hay personas que simplemente nunca van a aceptar un modelo capitalista únicamente porque no quieren tener que esforzarse, no quieren tener que competir, no quieren tener que salir y hacerse una vida por base de méritos. Entonces tú lo que tenías era a una inmensa población, no estoy diciendo todos obviamente, porque esto es algo que siempre me critican. Las personas piensan que cuando yo estoy criticando y estoy haciendo alguna generalización, estoy diciendo que son todos. Ningún tema, ninguna instancia va a ser todo. Es absurdo hablar en totales. Estoy hablando de gran parte. Gran parte de las personas que eran pobres durante ese gobierno lo eran porque estaban esperando que viniera alguien como Chávez, un salvador, un héroe, a regalarles cosas, a darles cosas gratis, a quitarle la responsabilidad de sus vidas. Entonces, si el público no puede entender que tú naces y tienes que desarrollarte por tu cuenta y que nadie te debe nada y que el gobierno no te debe nada y que el Estado, el rol del Estado jamás debería ser un rol de querer de alguna u otra forma impulsar tu vida. O sea, el Estado está allí para proveer tres cosas básicas, como lo veo yo. La primera es obviamente la seguridad. La segunda es asegurarse de que la infraestructura social funcione. Y la tercera, yo lo podría decir porque yo pienso, esto se podría salir del ámbito conservador, pero yo pienso que la salud es un derecho y por ello pienso que la salud siempre debería estar allí. Pero aparte de eso, no deberías estar obteniendo beneficios del gobierno, no deberías estar obteniendo casas gratis, no deberías estar obteniendo ninguna de esas otras cosas. Todas esas otras cosas deberían ser cosas por las que tú deberías trabajar. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, estamos en sintonía en gran parte de tus postulados, evidentemente, ¿no? El Estado, bueno, quiero puntualizar algo también, John, porque es que fíjate que en Venezuela ha pasado un fenómeno muy bárbaro, ¿no? Eh, los gobiernos nunca han atendido al Estado por la misma relación de clientelismo. En consecuencia, las instituciones simplemente son de adorno. Entendiendo el Estado como una estructura que obedece al servicio de la nación, al servicio de los ciudadanos, podemos entender entonces que los mismos gobernantes que han tomado las estructuras de poder se han encargado de destruir al Estado. Y eso se ha visto en las múltiples manifestaciones, el poder judicial, ni se diga el poder electoral. Entonces, bueno, hablar de un Estado aquí en Venezuela es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, sí, en fundamentos generales, el tema principal es la seguridad de los ciudadanos. O sea, fíjate que el gran temor hoy día de los venezolanos es salir de su casa, algo tan básico y simple, es salir de su casa. El segundo, bueno, la salud. Efectivamente, mira, los centros asistenciales en Venezuela ya son para morirse. Y literalmente la gente se muere. Y si tú vas a una clínica privada también te mueres, porque si no te mueres porque no puedes pagar, porque te aprovechan de la crisis, aprovechan del descalabro económico para poner unos precios exorbitantes, te mueres de mengua porque no hay ciertos insumos. Entonces, bueno, el problema es complejo también. Y efectivamente, o sea, fíjate tú que el nuevo ideal nacional fue derrocado, fue justamente porque en términos más cotidianos, bueno, había que trabajar, pues el que trabajaba vivía bien, el que se ganaba el que se sudaba su frente para conseguir sus cosas, las conseguía. Ahorita, bueno, ahora por más que te sudes no consigues nada, o sea, si acaso un pan para poder llevar a la noche y alimentar a tu familia. Entonces, efectivamente, el tema fundamental es el mérito, la estructura societales. ¿Por qué? Porque se acostumbró, como lo dije en un principio, John, bueno, en que todo mundo se merece todo. Exacto. Y bueno, como todos nos lo merecemos, no tenemos que hacer nada, porque ahí está el gobierno que, bueno, al cual se le dio el voto, que tiene la obligación de garantizarle el derecho a esa persona. Bueno, el único derecho que hay que garantizar aquí en Venezuela es el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Ah, bueno, y el derecho al trabajo. Exacto. Lo demás, el ciudadano tiene que, a través de su esfuerzo, a través de su mérito y a través bueno, en proporción a sus aptitudes, bueno, alcanzar su medio de superación, pues, porque entonces vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, John, del populismo. Y eso se ve actualmente, John, o sea, es que los niveles de pobreza aumentaron, los niveles de pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza material, aumentaron de manera vertiginosa, y tú ves los aros de marginalidad en todo el país, y es bárbaro, porque es que
tú veías, bueno, es que no solamente es los que viven en el cerro, sino Exacto, también, exacto. ahora las clases altas también son marginales, Bueno, porque bueno, depende. mira, para darte un Fíjate, ejemplo, John, que incluso preguntaban que cuándo van a soltar, que cuándo van a aumentar los cupos Cadivi. O sea, una cosa exacto. de verdad fuera de serie. O sea, que la marginalidad permeó en todos los sectores Mira, sociales. O sea, el rancho mental se apoderó de todos los venezolanos. Entonces, exacto. bueno, Mira, lejos de estar hablando de cuándo vas a aumentar un cupo de dólares, oye, nosotros tenemos que exigir, mira, basta de este ahorcamiento económico y vamos a empezar a trabajar para sacar el país adelante. Ah, no, voy a esperar a que el usurpador y los tiranos, a ver qué migajas tiran para ver qué negocio hago yo, porque eso siempre se hizo. Y eh, eso se hizo y fíjate tú, el tema del cadivismo del 2007. ¿Por qué nadie quería la salida de Chávez en ese momento? Ah, porque todo el mundo, en todos los niveles, estaba agarrando dólares. Eso es una verdad que hay que denunciar. Pero exacto. eso Y que, mira, lo que mencionaste es muy importante, porque esto es algo que también las personas piensan que cuando uno critica a las personas por ser ignorantes o incultas, estamos hablando de las personas pobres. O sea, es absurdo, tú lo dijiste. Esto va a todas las clases sociales. Y, o sea, yo, para darte un ejemplo, tuve un encontronazo, como los que me siguen sabrán, hace un par de meses con el grupo de venezolanos en Inglaterra, en Facebook. Y básicamente lo que pasó es que debido a que yo apoyo a Donald Trump, y de esto vamos a hablar un poco más hacia el final, porque quiero aclarar algunas cosas con respecto a eso. Pero ok, debido a eso, hice una publicación en la que básicamente hablé sobre mi experiencia viajando por Europa y particularmente en París. Y debido a esto, me reportaron a la policía, me amenazaron con demandas, me amenazaron con violencia, porque estaba incitando al odio, al racismo. O sea, tú no puedes tener una conversación, tú no puedes tratar de llevar un plano de debate intelectual con alguien que solo va a pensar y que solo piensa que sus problemas son debido a otros, porque sin importar lo que tú les digas, ellos te van a tildar de racista, de nazista, de xenófobo, de cualquier otro de estos descalificativos que lo único que buscan es quitarte el mérito de poder expresar tus opiniones sin importar qué tan válidas sean. Entonces, o sea, los que obviamente viven aquí en Inglaterra son venezolanos que obviamente son de un estado económico significativo para poder haber logrado adaptarse acá a la sociedad acá, que no es una sociedad barata. Em, sí. y bueno, o sea, eso te demuestra que la mentalidad es la mentalidad. Y eso es algo que las personas de clase media y clase alta en Venezuela quieren aparentar ser intelectuales y quieren distanciarse de los chavistas, que siempre se compara a los chavistas con los pobres. O sea, la gente... Exactamente. Exacto, y es algo absurdo, porque si ese fuera el caso, si ese fuera el caso, entonces tú me vas a decir que en un momento dado el 65% de los venezolanos hace 10 años eran pobres. Obviamente no, pero el 65% de los venezolanos en un momento dado estaban en apoyo de este modelo, simplemente porque era el modelo más cómodo. Correcto. Eh, y bueno, mira, para hablar de otro tema aparte, un poquito aparte, quiero que me digas cómo ves tú a los movimientos nacionalistas que se están creando en Europa debido a esta crisis de los refugiados, entre comillas. ¿Cómo ves tú a esos movimientos y cómo te comparas tú con los movimientos como los que se están viendo en España, en Italia, en Alemania? Bueno, John, muy importante tu pregunta porque nosotros recibimos también mucho ataque con el tema de los movimientos nacionalistas europeos. En primer lugar, John, yo quiero una vez más resaltar de que cada nacionalismo, cada movimiento nacionalista que se dé en determinado país del mundo obedece a unas circunstancias históricas, unas circunstancias económicas y sociales de su país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los movimientos nacionalistas que están surgiendo en Europa, son consecuencia de una circunstancia, un contexto histórico muy particular que obedece exclusivamente a sus estructuras societales. Bien, y fíjate tú que, como bien lo dijiste, la imposición de un modelo muy solapado a través de la propaganda mundial, a través de la propaganda internacional del socialismo, con todas sus vertientes, sobre todo con el marxismo cultural, pues bueno, satanizan algo que, es inherente, es natural al ser humano, como lo es el amor a su tierra, el amor a su gente, el amor a su historia, en una palabra, un patriota o un nacionalista, en el caso de las militancias políticas, eso es inherente al ser humano, ¿no? Y naturalmente, eso no va a ser bien visto por
socialismo mundial, porque hay que tener en consideración el afán de internacionalización que tienen estos señores. Por eso es que andaban en estos días llorando, y perdóname el calificativo, llorando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, yo escribí un artículo en la que, bueno, me parece, visto desde los intereses nacionales, me parece muy bien no estar supeditado a ninguna organización supranacional. Es decir, que tu economía esté supeditada a un banco europeo, que tu economía esté supeditada a organizaciones supranacionales y que, bueno, a la larga tú tengas que correr con las deudas de otros países, con los cargos sociales de otros países. Bueno, eso no. Y yo lo dije y lo escribí, bueno, también pensando en nosotros. Nosotros ya no podemos seguir estando en organizaciones supranacionales que van en contra de los intereses de Venezuela y de los venezolanos. O sea, nosotros no podemos estar, John, en esa cuestión esta de Petrocaribe, que lo que le hacemos es mandar petróleo a Cuba y a todos esos países que nos chupan el petróleo. Nosotros no podemos estar en Mercosur, que estamos mandando petróleo por caraota, o mandándole a yo no sé qué país petróleo por papel higiénico. O sea, eso es algo inconcebible, o sea, que va en contra de los intereses de Venezuela y en contra de la prosperidad de los venezolanos, y muchísimo menos estar supeditado a organizaciones como la Internacional Socialista, a organizaciones como el Foro de Sao Paulo, a organizaciones como la OEA, que claramente no le interesa lo que pasa en Venezuela, porque hay intereses de por medio, permíteme la repetición, que se juegan a través de toda la doctrina y la ideología socialista que está arropando a todo el continente. Entonces, fíjate, volviendo al punto de los movimientos nacionalistas, es que era claro que nacieran esos movimientos allá otra vez, que resurgieran. Como es claro en Venezuela la necesidad histórica del movimiento nacionalista venezolano, orden, en función de una realidad histórica totalmente en hecatombe. Ahora, Exacto. el punto... Nada más para hacer un clarificativo aquí. Una de las principales estrategias que utilizan, por ejemplo, con los movimientos nacionalistas acá, que utiliza el establecimiento y los medios para tratar de demonizar a estos movimientos, es que tú obviamente sabes que sin importar qué movimiento seas, o sea, tú puedes ser el movimiento de amar la naturaleza y abrazar a los árboles, y aún así vas a tener personas que van a ser extremistas, personas que van a decir, bueno, si tú no abrazas a los árboles te vamos a matar. O sea, eso siempre va a ocurrir. Entonces, ¿qué hacen los medios? Ellos encuentran a los verdaderos racistas, a los verdaderos neonazis, y que están dentro de esos movimientos nacionalistas, que siempre suelen ser una minoría chiquitica, pero ellos los encuentran, y esos son los que plasman en las televisiones, los que plasman en los periódicos, y los que se demuestran al medio público como la imagen de este movimiento. Entonces, en cuanto a las personas normales que no están interesadas en indagar más sobre el tema, ven una titular de noticias y salen unos tipos todos calvos diciendo muerte a los negros y a los musulmanes y supremacía aria. O sea, obviamente, si ellos no están interesados, las personas que ven esas noticias, en indagar más allá, ellos van a creer que esa es la realidad y que eso es lo que representa ese movimiento. Entonces, eso es exactamente lo mismo que se trata de hacer en Venezuela. En Venezuela se trata de demonizar a cualquier partido que esté en contra del ideal oficialista, como un partido que está en contra de los intereses del país, como un partido que está en contra de la soberanía del país, cuando los únicos que han estado vendiendo esa soberanía que ha tenido Venezuela son los que están hoy en día en el poder. Así que, ¿cómo haces tú para separarte de esos tildes, de esos descalificativos y poder decir, mira, nosotros a final de cuentas lo que queremos es lo mejor para nuestro país y queremos recuperar nuestro país, Venezuela? Mira, fíjate tú algo muy importante que quiero también resaltar a propósito de tus observaciones, ¿no? En torno al esquema nacional. Fíjate que no solamente son los del régimen quienes entregan nuestra soberanía. Nosotros lo hemos denunciado infinidades de veces, John. Las mismas personas que se hacen llamar de la oposición también entregan nuestra soberanía. Y te pongo un ejemplo claro. Para nadie es un secreto que el régimen nos entregó al fondo chino, bien, con préstamos que empeñaron generaciones enteras de venezolanos. Bueno, no contento con esto, señores de la oposición, bueno, quieren entonces una deuda con el Fondo Monetario. Entonces, cuando tú ves este tipo de circunstancias, tú dices, bueno, pero es que aquí a la larga no hay cambio. O sea, uno es con los chinos, el otro son con los norteamericanos, pero a la larga nos entregan igual. Eso en cuanto a la parte económica.
Si te vas a las prácticas políticas, bueno, la oposición es la primera que sale corriendo a buscar expresidentes de otros países para que vengan, intercedan, a buscar organizaciones supranacionales y entonces ya va, pero ¿y dónde está nuestra capacidad como venezolanos, nuestra capacidad como ciudadanos venezolanos para tomar el destino político de nuestro país? O sea, ¿cómo es eso? O sea, el régimen nos entrega a X cantidad de naciones y estos otros señores que se llaman oposición también van a entregarnos a otros señores. Entonces, bueno, cuando tomen el poder, si es que lo toman, vaya, vamos a estar bajo las mismas circunstancias. O sea, no hay cambio alguno. Lo que va a cambiar bajo esa perspectiva solamente son los tintes, pues las fachadas pintadas. Uno es roja, otro es azul y las prácticas al fondo, pero abres la puerta y vas a encontrar exactamente el mismo escenario, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciarnos? Mira, John, nosotros hemos insistido muchísimo en la exploración de nuestra historia. Nuestro nacionalismo se basa exclusivamente en nuestra historia. Tú no vas a ver en el nacionalismo venezolano que está construyendo orden copias de otras narrativas históricas y políticas. Nosotros nos basamos en todo el esplendor de nuestra historia, incluso desde lo precolombino hasta la historia más reciente de Venezuela, hasta el sistema político venezolano del siglo XX. Y como yo afirmé en un artículo que escribí el año pasado, titulado Nuestro nacionalismo, bueno, nos diferenciamos justamente en esa parte histórica, ¿no? Y en las prácticas sociales y en el arquetipo social de los venezolanos, que tiene unas particularidades muy importantes, que si bien es cierto, ha sido objeto de una propaganda constante, que ha copiado vicios y los ha tomado como virtudes, también, bueno, no solamente cambiando los actores políticos, sino explotando las potencialidades que tiene el venezolano para desarrollar al país, para que esto a su vez se traduzca en su bienestar individual. De tal manera que bajo este esquema es imposible que nosotros podamos ser comparados o establecer semejanzas con movimientos nacionalistas de cualquier país del mundo. De modo que esto nos hace a nosotros auténticos en la narrativa del nacionalismo venezolano. Bueno, mira, dijiste algo muy importante, algo que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo también, que es el que si tú quieres darle unos 10 años más de vida a este gobierno chavista, lo que necesitas hacer es traer a otro país a que venga y se involucre verdaderamente con el asunto político venezolano. Porque eso sería básicamente darle la prueba física de 18 años de constante, es el imperialismo, nos quieren invadir, me quieren matar, que dijo Chávez y que ha dicho Maduro. Eso sería darles la evidencia física. Eso más que ninguna otra cosa solidificaría el poder de este gobierno. Entonces yo no entiendo a las personas que son de oposición y que ellos piden intervencionismo, o sea, creer que el que venga a Estados Unidos, el que venga Obama para acá con un grupo de militares y saca a Maduro y a Diosdado por las greñas, eso de alguna otra forma va a ayudar al problema político y el problema social que tenemos en Venezuela. Es algo tan absurdo, es algo tan ridículo. Y mira, el problema es que no solo es intervencionismo, por ejemplo, americano. ¿Qué están esperando gran parte de los venezolanos actualmente? Están esperando a ver qué pasa con la Carta Democrática. Correcto. O sea, mira, de suceder, que no va a suceder, pero de suceder que se aplicara la Carta Democrática, ¿eso acaso va a causar algún cambio o alguna molestia real al gobierno? No, lo único que va a hacer es que Maduro salga en una cadena de 5 horas y diga, bueno, ven cómo es cierto que están conspirando en contra de nosotros, ellos nos están saboteando el gobierno. Entonces tienen más excusas para decir, mira, el problema no es culpa de nosotros, es culpa de que nos quieren sabotear. O sea, es absurdo. El problema se tiene que resolver por las personas que lo causaron. Y los que los causaron son los venezolanos. Si nosotros no resolvemos nuestros propios problemas, vamos a terminar siendo otra versión de Cuba y esto va a durar décadas y décadas más. Pero ahora, para hablar de algo muy específico, en cuando yo pienso en cómo podría ocurrir, porque yo sé que todavía, o bueno, no estoy seguro, corrígeme tú, ¿ustedes se clasifican como un movimiento político o es un movimiento ideológico, social? O sea, ¿están buscando poder político o cuáles son sus metas en el futuro, tanto cercano como distante?
Mira, muy importante tu pregunta, John. Nosotros somos un movimiento político, nosotros tenemos aspiraciones políticas para hacer las transformaciones en la realidad. Es decir, como un grupo de debate social no vamos a poder hacer los cambios y transformaciones que la nación necesita y que el venezolano necesita. Pero nosotros estamos planificados en torno a objetivos estratégicos corto, mediano y largo plazo. Nuestro objetivo corto, de corto plazo, mira, primero, difundirnos en todo el país, tener nuestra organización cimentada en todo el país. Fíjate tú, ahorita nosotros estamos presentes en Caracas, estamos presentes en Aragua, en Carabobo, en Falcón, en el Zulia, en el Táchira, en Mérida. Y bueno, ya poco a poco estamos agarrando otras ciudades del país que en su debido momento haremos los anuncios de nuestras visitas al país. El segundo objetivo dentro de este plan a corto plazo, bueno, es la formación de nuestros miembros, de quienes integran la fila del movimiento. O sea, nosotros tenemos que dar respuesta a todo este descalabro, a esta tragedia nacional, mira, formándonos. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de pararnos públicamente y decir tonterías, como siempre tradicionalmente hacen estos señores que se hacen llamar políticos, que de políticos no tienen nada. O sea, nosotros tenemos un compromiso moral con Venezuela en el sentido de, bueno, ya tienen que venir personas que sepan lo que van a decir, que sepan lo que van a hacer y llamar junto a nosotros personas preparadas en diversos temas del interés nacional, como lo dije al principio de nuestra charla, John. O sea, las personas doctas en temas importantes para el país. O sea, ya basta bueno, de que por dar oportunidades y cosas, pues por esa igual, esa falsa igualdad, esa vilipendiada igualdad, bueno, se ponga alguien que no tenga la más mínima idea de lo que está haciendo. Eso no lo podemos seguir haciendo. Y bueno, en segundo plano, la militancia del movimiento se enfoca en un activismo con plena formación. Es decir, la militancia de nuestro movimiento está en formación, en cómo nos formamos ideológicamente, políticamente, en cuanto a estructuras políticas y en planteamiento de la nación, y con un activismo que transforme la mentalidad del venezolano de a pie cuando se acerca a nosotros y cuando nosotros nos acercamos a ellos. En segundo lugar, bueno, en segundo plano está en mediano plazo. Bueno, ya en mediano plazo, pues ocupar una matriz de opinión, como en efecto ya hemos venido proyectando en Venezuela, para, bueno, ya el tercer paso, el largo plazo, bueno, efectivamente tomar los espacios de poder importantes, pues para hacer las transformaciones, porque de Ok, otro modo... pero ¿cómo se llega? O sea, quiero que me digas, o sea, quiero que me seas eh, honesto en lo que tú piensas. ¿Cómo llegamos a un cambio de gobierno? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el medio? Mira, John, a quienes nos critican, que dicen que nosotros no somos democráticos, es lo más democrático que pueden encontrar el movimiento nacionalista orden, porque de otra forma se hubiese o plegado al régimen, o plegado a la oposición, o insurgido, y nosotros no estamos insurgiendo bajo ninguna circunstancia. El camino es larguísimo, John, porque, bueno, como podrás ver, nuestro trabajo es de más que imponer, es convencer con argumentos, en función a resultados históricos concretos. Es decir, no es capricho de nosotros, no son mentiras de nosotros. Y bajo este esquema, donde tenemos un cerco mediático increíble en Venezuela, bueno, la cosa se nos pone un poco más lenta en ese sentido. Bueno, aprovechando estos espacios que nos das tú, otros espacios que nos han dado en otras vías de comunicación, canales internacionales que nos han dado proyección, cobertura, pero eso, digamos, tarda. Y aunado a eso, John, también es como a nosotros nos acostumbraron en Venezuela, ¿no? Al cortoplacismo, a las cosas para allá, sin planificarlas, sin hacerla, sin tener una proyección a futuro, sino que, bueno, como vamos viendo, ¿cómo es? Como vamos yendo, vamos viendo, así es el dicho, ¿no? Exacto. Y bueno, por eso es que queremos salir del régimen rápido, pero ya va, un momentito, es que eso no es soplar y hacer botella. O sea, sale del régimen, se monta cualquiera de estos señores de la oposición. ¿Cree usted que eso va a cambiar? ¿Cree usted que la situación ya el otro día se acabó el desabastecimiento? ¿Cree usted que con lo que plantean estos señores, que no plantean nada concreto y no hablan con la verdad, por más impopular que pueda ser, pero no hablan con la verdad, porque la verdad, John, es que hay que tomar medidas de emergencia, que bueno, a unos les Exacto, gustará, a otros no exacto, les gustará, hay que exacto. tomarlas. Y estos señores no lo van a decir y nunca lo dirán. Mira, Entonces, bueno, pues es que eso es exactamente lo que las personas tienen que entender, las que quieren un cambio de gobierno. Eso que acabas de decir. El que para primero mejorar, para mejorar, pues, para mejorar a la larga, hay que primero empeorar.
Y las personas dicen, coño, ¿cómo podemos empeorar de esta situación actual? Pero sí, o sea, hay que aplicar medidas que van a terminar siendo detrimentales al corto plazo, pero a la larga van a ser el único camino a una solución económica para empezar. Pero mira, o sea, lo que dijiste, que los venezolanos quieren todo para allá. Bueno, yo hace poco dije que los que tengan la oportunidad, y aquí sí obviamente vamos a disentir mucho porque tú, obviamente siendo el líder de un movimiento nacionalista, yo estoy diciendo que las personas se vayan, pero te voy a explicar un poquito por qué. Eh, mira, Sí, bueno, ahí. mira, 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 yo dije que que Venezuela, básicamente, la economía venezolana no se va a recuperar por décadas. Entonces, si tienes la oportunidad de irte, vete. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Mira, si a mí me preguntan cuál es la solución a los problemas de Venezuela, obviamente que todos se queden en el país, que hagan presión, que obviamente que apoyen movimientos como el tuyo, que haya un debate de ideas, que haya un flujo de intelecto y de conocimiento sobre los problemas para que las personas puedan ir entendiendo más. Pero obviamente ese sería el caso, obviamente. Pero en cuando yo estoy hablando, mira, o sea, yo me imagino que contigo es similar. Pero a diario me escriben docenas de personas que me dicen, mira, que no sabemos qué hacer, danos algún consejo, porque, o sea, básicamente estamos aquí casi sin poder ni siquiera pagar por comida y nos queremos ir, pero no sabemos cómo, o si tenemos que quedarnos o no sé, aconséjanos. Y mira, yo estoy hablando en un término individualista, y o sea, yo tengo que decir lo que es mejor para las personas que me siguen. Entonces yo no puedo decirles, ah, bueno, mira, sí, yo estoy acá en Manchester y estoy acá cómodo, pero sí, ustedes quédense allá y recuperen esa vaina. Y después yo vuelvo a Venezuela cuando todo esté bonito y chévere otra vez. O sea, yo nunca puedo decir eso. Para yo poder decir quédense en Venezuela, tendría primero que yo volver a Venezuela. Entonces yo, por delante de todo, como alguien que escogió irse del país, tengo que decir, bueno, mira, si tienes la oportunidad, pues vete, porque básicamente quedarte en Venezuela sería de una u otra forma sacrificar tu futuro, especialmente si eres alguien joven, porque esto, como tú dijiste, es un camino larguísimo para llegar a un cambio. Em, pero, al mismo tiempo, en mis videos y publicaciones, también hago el punto de que si tú eres una persona que decidió que Venezuela es tu país y tú no te vas a ir, o si eres una persona que simplemente no puede irse, pues tienes que escuchar a personas como a ti, tienes que escuchar lo que tú planteas y tienes que entender que el cambio no es un cambio que se va a obtener con este referendo revocatorio si es que ocurre a finales de año o el año que viene o con la carta democrática, o sea, nada de eso va a causar ningún cambio, es algo que se va a tomar años, entonces tú tienes que entender eso para que después esas personas no digan, bueno, mira, Nelson Ramírez, me engañaste porque me dijiste que esto se iba a resolver rápidamente y pasaron 10 años y perdí mi futuro y no he hecho nada y la situación todavía está mal. Entonces hay que ser muy, muy específicos en eso. No estamos diciendo que esto se va a recuperar en ningún momento cercano. Y las personas tienen que entender eso, porque un problema que lleva, y mira, yo voy a ir un poco más atrás de 18 años, porque si nosotros vemos el portafolio venezolano, durante los últimos básicamente 100 años ha sido en más de 80% debido a la venta de petróleo. Entonces, Correcto. obviamente, si somos un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, eso es entendible, pero al mismo tiempo, eso jamás puede ser un modelo sostenible. Jamás, jamás. Entonces, Nunca, correcto. entonces las personas que dicen, no, mira, antes nosotros vendíamos de todo, vendíamos oro y eso es falso. O sea, sí, nosotros importábamos oro y diamantes y demás cosas, pero en términos de dinero, en términos de bolívares y de dólares, lo que nos proveía el valor era básicamente nada comparado al petróleo. Entonces, Correcto. entonces esto no es un problema que lleva 18 años, esto es un problema que lleva escalando durante mucho más tiempo y ha tenido durante ese tiempo a líderes de distintos niveles de competencia y bueno, llegó a ser el más incompetente este modelo chavista, el que terminó de destruir algo que ya venía creándose, una catástrofe que se venía creando desde hace décadas. Entonces, mira, ya para ir más o menos terminando esto, primero que nada, quiero que nos digas
cómo es el proceso de volverse parte del movimiento para las personas que quieran hacerlo, cómo hay que contactarlos, dónde hay que ir y cuáles son, o sea, si ustedes hacen eventos, si hacen charlas, si hacen marchas, si hacen convocatorias para poder ir y pues apoyar este movimiento. Y por último, quiero que nos digas con tus propias palabras cuál sería tu mensaje a no solo las personas que están en Venezuela, sino a los venezolanos que están en el exterior. ¿Cuál es tu mensaje con respecto a el futuro venezolano? Muy bien, John. Bueno, para bien dijiste, para ir finalizando, como bien lo indicaste, quiero hacer una puntualización, si me lo permites. Yo efectivamente te tengo que decir, disentimos en ese punto bueno, de irse. Nosotros, el nacionalismo venezolano, sería incongruente Sí, sí, claro. irse, ¿no? O sea, algo bastante disparatado, ¿no? Pero sin embargo, yo quiero reconocer la coherencia que tú tienes, ¿no? Porque eres firme en tu convicción y tienes una moral para poder hacer las observaciones que haces, ¿no? Y esto sin ánimo de lisonja. Porque si bien dijiste algo muy importante, o sea, yo no estoy allá, yo no puedo decirle a nadie que quédese allá. Y eso es algo de verdad que te da una autoridad moral increíble, ¿no? O sea, eres consecuente con lo que dices y con lo que piensas, ¿no? Entiendo tu punto, que efectivamente, bueno, y tampoco nosotros criticamos ni condenamos a los patriotas venezolanos que se han ido, porque bueno, efectivamente hay razones suficientes para, ¿no? Sin embargo, bueno, también quiero reconocer de que tu caso, y yo estoy seguro que es el caso de muchísimos venezolanos, fue porque no quisieron prostituir su alma, prostituir su conciencia al régimen. Sé que entre muchas otras causas te marchaste porque no aceptaste las dádivas del régimen ni venderte al régimen. Y eso de verdad para nosotros tiene muchísimo valor, John, y yo en ese particular quiero resaltar que Venezuela necesita referentes morales para levantar su autoestima. Y eso es algo de lo que voy a hablar al final. Necesita referentes morales para levantar este ánimo tan en el piso que tiene el venezolano. El venezolano está golpeado moralmente, golpeado emocionalmente, la autoestima la tiene en el subsuelo. Y mira, estos casos, los tuyos y el tuyo, el de muchos venezolanos, nosotros como movimiento, tienen que servir de inspiración para levantar al país. O sea, el país lo tenemos que construir todo bajo estas nuevas directrices de valores que enseñen al venezolano una nueva forma de vivir y entender el mundo en Venezuela. En cuanto a cómo ingresar al movimiento, bueno, mira, nosotros en principio que nos escriban al correo electrónico ordenvenezuela@gmail.com, que se pongan que sigan nuestras publicaciones, la página web ordenvenezuela.org, nuestro Twitter @ordenvenezuela, bien, y bueno, ahí a través de esas redes sociales se pongan en contacto con nosotros, serán después llamados para bueno, ver cuáles son las verdaderas intenciones de quienes quieren pertenecer de manera activa al movimiento. Pero hay algo muy importante que también quiero decir, no es necesariamente que hagan militancia dentro del movimiento, es decir, que tengan la afiliación directa dentro de las filas del movimiento, sino que mira, cualquier venezolano que quiera el país y esté cansado de toda esta situación puede apoyar al movimiento difundiendo la idea. No solamente por las redes, mira, hacer un círculo de discusión en su familia, en su casa, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, con los panas de cuando eran niños. Mira, eso es importantísimo. De hecho, nosotros hemos llegado, John, a oídos de personas en Nueva Esparta, hemos llegado a oídos de personas en Delta Macuro, ha sido por el boca a boca, porque les han contado que hay un movimiento nacionalista que se opone al régimen, que se opone a la oposición, que tiene una nueva forma de ver el mundo en Venezuela, una nueva concepción política, y bueno, y esas personas nos contactan y nos difunden, ¿no? Entonces, esa forma es importantísima. Los venezolanos que están afuera del país pueden apoyarnos también organizando venezolanos en sus respectivas ciudades donde se encuentren, armando debates con relación a nuestro ideario. Las críticas siempre serán bienvenidas, las observaciones siempre serán bienvenidas, claro, todo en el marco del respeto y bueno, de los argumentos concretos, ¿no? No es que, como siempre suelen a veces detractar y eso lo ven como algo constructivo, o sea, todo en cuestiones que nos den incluso enseñanza, que nosotros aprendamos de esas críticas, ¿no? Que para podernos replantear y bueno, arreglar ciertas cosas. Bueno, pueden mandar aportes como bien quieran, en metálicos, en
insumos, en cualquier cantidad de cosas que pueden apoyar. Y finalmente, John, mira, el mensaje a Venezuela entera es primero encontrarse con nosotros, encontrarnos a nosotros mismos, John, reconciliarnos con nuestra historia, asumir la realidad política como se nos está presentando. Hay mucha gente que todavía vive el idilio electoral del 6 de diciembre y no quiere ver la verdad. La verdad es que nos están engañando, la verdad es que nos están jugando con nosotros, la verdad es que nos ven la cara de tontos, para no decir otra palabra, nos ven la cara de tontos y juegan con nosotros, juegan con el país, juegan con nuestro destino, el destino de 1000 generaciones de venezolanos lo tienen en juego, porque bueno, simplemente de este lado muchos venezolanos no quieren ver la verdad. Lo importante de todo esto es, bueno, cuestionar, criticar, porque tomamos por santa, o mejor dicho, muchos toman por santa palabra lo que dice uno u otro vocero, y sin embargo, fíjate todo lo que hemos estado transitando, porque se le da crédito a unas personas que sin ánimo de descalificar han sido totalmente farsantes con lo que han dicho, es decir, dicen una cosa, hacen otra, y no son coherentes con lo que plantean al país. Y bueno, y si queremos de verdad salir de esto, yo lo invito a todos los venezolanos, lo invito a todo el país, en nombre de todo el movimiento nacionalista Orden, los invitamos a que nos apoyen, a que nos difundan, a que bueno, hagan centros de debates, de discusión, como ya lo vengo diciendo, para, bueno, para romper este cerco mediático y para efectivamente contrastar y debatir de manera más fuerte y contundente con todos estos señores y demostrar en Venezuela que la política no es esta sinvergüenzura que nos han enseñado durante décadas, que la política puede ser orientada y tiene que ser orientada al bienestar de Venezuela y al bienestar y desarrollo y prosperidad de los venezolanos. De modo que, bueno, es un camino largo, John. Esto es una lucha de conciencia, esto es una lucha espiritual. A nosotros no nos cabe duda que estamos enfrentándonos a fuerzas malignas en todos los aspectos de la palabra, en todo el sentido de la palabra, en todo fuerzas malignas, ¿no? Muy malignas. Y bueno, y eso requiere la comunión de los venezolanos, eso requiere que, bueno, en lugar de estar siguiendo personajes que a la larga siempre nos han llevado al barranco, bueno, sigamos una idea. ¿Por qué no podemos seguir la idea de Venezuela? La idea de una Venezuela próspera, la idea de una Venezuela donde nos podamos realizar, la idea de una Venezuela en que todos ustedes que están afuera regresen y bueno, y se desarrollen aquí y sean prósperos aquí, y les vaya bien aquí y se sientan orgullosos de ser venezolanos. O sea, eso no es ninguna quimera, eso no es ninguna entelequia, eso lo podemos lograr, pero tenemos que internalizar de que ya es hora que reflexionemos y que empecemos a demostrar cierta cuota de responsabilidad, cierta cuota de sacrificio por lo que queremos. Pues ya, si en verdad queremos a Venezuela, tenemos que demostrarlo con hechos. Y bueno, el primer hecho es desconociendo todo el sistema, pues, todos los actores que esto involucra, y bueno, dando cabida a los nuevos actores que nosotros estamos posicionándonos, pues, en ese sentido, con ideas verdaderamente que obedecen a nuestras circunstancias, lo vuelvo a repetir, nuestras circunstancias históricas, John. Bueno, perfecto. Y mira, aquí te quiero agradecer muchísimo por haber tomado tu tiempo para realizar esta entrevista. Espero que con esto muchas más personas que quizás no sabían de tu movimiento, que no sabían que en Venezuela había una tercera opción, que no sabían que en Venezuela había un movimiento que de verdad estaba trayendo de una u otra forma ideas nuevas y métodos que de verdad podrían llegar a cambios reales en la sociedad y en el país, y no esto que llevamos viendo por parte del oficialismo y de esta llamada oposición. Y mira, para hablar un poco sobre lo que dijiste de que el futuro de Venezuela idealmente sería una Venezuela en la que los que se fueron volvieran. Bueno, mira, yo con contarte que para mí una de mis metas principales sería poder no solo emplear remotamente a venezolanos como estoy haciendo actualmente, sino también poder ir y establecer la sede de mi compañía en Venezuela. Eso para mí sería un sueño, y poder hacerlo en un país que me diera esa oportunidad y esa seguridad de poder hacerlo en una Venezuela que todos esperamos y deseamos pueda existir en un futuro,
que ese futuro no sea tan distante, que ese futuro sea un futuro en el que todavía podamos disfrutar del país antes de dejárselos a nuestros hijos o nietos. Eso es obviamente la meta de cualquier venezolano al que le duele su país, y eso es algo que sin importar qué tan lejos estés, tu país es tu país y es algo que nunca te va a dejar de doler. Yo, por ejemplo, tengo a mi papá todavía en Venezuela, y obviamente es una constante interrogante de saber cómo está cuando pasamos periodos en los que por 2 o 3 días no podemos comunicarnos porque no hay internet, o que si las líneas de teléfono están malas. O sea, es una constante preocupación. Y bueno, mira, de verdad que espero pronto poder ver a tu movimiento en algún puesto de poder, de verdad, dando tus ideas a conocer al público masivo en Venezuela, porque de verdad creo que eres alguien que sería de una forma un candidato idóneo. Eres alguien que puede explicar las cosas de una manera muy entendible, de una manera muy fácil de apreciar y de poder ver que lo que estás diciendo es cierto. O sea, que muchas de las cosas que planteas son tal cual como los dices. Mira, yo te tengo que confesar algo, te lo voy a confesar en nombre de todo el movimiento. Nuestro sueño, mejor dicho, tu sueño es nuestro sueño también. Nosotros soñamos en que vengan personas como tú, personas talentosas, personas brillantes, personas honradas, personas virtuosas, y monten su empresa aquí y que triunfen aquí. ¿Sabes por qué, John? Porque eso da muestra efectiva de lo que en verdad los venezolanos somos capaces de hacer, de que los venezolanos, cuando nosotros nos lo proponemos, no somos, podemos dar unas muestras increíbles que pueden sorprender al mundo entero. De manera que ese es nuestro sueño de verdad, de que el venezolano ponga a prueba su capacidad, su talento, su ingenio, lo brillante de su creatividad, como tú, como muchos que hay fuera de Venezuela, y vea el mundo de que no somos lo que nos han pintado estos políticos, que somos flojos, que somos perezosos, que no servimos, que tienen que venir los extranjeros a levantarnos. No, mentira, mentira. Fíjate tú, la empresa que tú tienes, muchos venezolanos, empresas que tienen afuera y le está yendo muy bien, venezolanos médicos que están triunfando fuera del país, pero ¿por qué? Y eso no es muestra suficiente de que articulando todo eso podemos levantar al país a una potencia increíble, incluso para nosotros jamás pensada. Ese es nuestro sueño, John. Ese es el sueño de todos los militantes del movimiento nacionalista orden. Que vengan esos venezolanos y se cumplan sus sueños, sus deseos, sus anhelos de emprendimiento, de empresariales, económicos, culturales, artísticos, etcétera, etcétera, en Venezuela. Y bueno, empezar a desarrollarnos como Dios manda. Exactamente, así como tú dices. Y mira, esa es una de las principales razones por las cuales yo, obviamente también está el caso de querer de una u otra forma poder ayudar a algunos venezolanos y aportar por lo menos un granito de arena creando esos empleos. Pero la otra razón principal es porque el trabajo es de calidad, porque las personas en Venezuela, hay personas que son talentosísimas. O sea, yo trabajo con desarrolladores venezolanos, con diseñadores venezolanos, con personas de mercadeo en Venezuela que son excelentes en lo que hacen. O sea, están a la par de cualquier profesional acá en Inglaterra. Entonces Sí. eso es algo que las personas, mira a los ingenieros, por ejemplo. ¿Por qué crees que básicamente todos los países del oeste quieren a ingenieros venezolanos? Porque los ingenieros venezolanos son personas extremadamente trabajadoras. Venezuela tiene un sinfín de talento, un sinfín de potencial. Tiene a personas que están listas y capacitadas para dejar en todo lo alto a Venezuela en una variedad tan inmensa de modalidades. O sea, tenemos atletas como personas como Daniel Ders en Estados Unidos ganándose las medallas Claro, de oro con el BMX. claro. Tenemos a Lil G ganándose competencias mundiales de breakdance. Tenemos a Goyito Estredo ganándose competencias mundiales de windsurf. O sea, somos una cuna envidiable a cualquier otro país del mundo de talento. Eso es algo que Venezuela tiene que poder demostrar, porque hoy en día si tú pones Venezuela, y esto es algo que a mí me parte el alma,
Si tú pones Venezuela en Google o YouTube, lo único que te van a salir es linchar a una persona en Caracas, Sí, mataron a malandro, se pelearon por comida. Eso es una desgracia, eso no es la Venezuela que yo quiero, eso no es la Venezuela que tú quieres, eso no es la Venezuela que nadie quiere. Nadie quiere que esa sea la Venezuela que esté viendo el mundo. Eso es algo que es una vergüenza para este país, es una vergüenza para esta sociedad. Y eso es lo primero y lo principal que yo espero poder ver recuperada, esa muestra de talento. Voces vacías, secos sin sentido, pudriendo el aire, matando el oído, sembrando dudas, cegando la razón, marcha de ciegos sin dirección. El veneno fluye, la verdad se quiebra, susurros de ignorancia, una plaga que cebra, carroña de mentes, desfile fatal, el mundo se pudre en su juicio banal. Necios, plaga andante, sin luz, sin ley, arrastran al abismo, su podredumbre es rey. Condenan al sensato, pisotean la verdad. Ecos del vacío, pura necedad. Palabras sin peso, golpean sin piedad, destruyen lo honesto, siembran crueldad. El rebaño lo sigue sin cuestionar jamás, perros que ladran en su propia falaz.